Ok. Bueno, la clase de hoy la va a dar el profesor el Pollo García, Daniel Eduardo García Mayoraz, el Pollo, y va a versar sobre psicoanálisis y transversalidad y también sobre la entrevista. Y un poco le vamos a preguntar todos, ya que sabe muchísimo, sobre Félix Guattari, y yo lo considero un experto en el tema, así que si les interesa, aprovechémoslo al Pollo hoy para preguntarle sobre Guattari todo lo que, todo, primero todo respecto al programa y después todo respecto a todo lo que querramos. En algún momento él dirá basta, o todos diremos basta, o llegarán las 9 de la noche y diremos basta y desconectaremos la máquina. ¿Ok? Ya estamos grabando, así que Pollo, cuando quiera, arrancamos con Guattari. Dale. Dale, dale. Bueno, las clases, digamos, hoy vamos a trabajar de Guattari dos textos, ¿sí? Uno del libro Psicoanálisis y Transversalidad, que es el capítulo La Transversalidad, y el otro es, lo decíamos en otra clase, digamos, un libro sobre intervención institucional, con autores varios, digamos, que en realidad después de mediados de la década del 70 les preguntaban a varios autores, popes, digamos, de la corriente del análisis institucional, cómo veían que estaba 10 años después de su surgimiento, digamos, y bueno, entre ellos La Pasada, Luró, que ustedes lo ven por otros capítulos, otros libros, Tardoino, que es el que van a trabajar el 18, ¿sí? El lunes 18, ya la última clase teórica, ¿sí? Porque el 25 va a ser un popurrí de consulta, es decir, va a haber teórico, vamos a estar con Romina, pero vamos a estar para contestar preguntas, digamos, explicar lo que quieran, lo que no entiendan. Ya sobre esa fecha vamos a estar a 4 días de la entrega del trabajo, así que se supone que van a haber leído ya para esa fecha los materiales, todos. Entonces, seguramente tengan interrogantes, preguntas, es decir, nosotros no damos una clase en el sentido como estamos dando los teóricos, sino que entramos como un espacio de consulta, digamos, sobre todo lo que dimos los teóricos, ¿sí? Y sobre todo los textos, digamos, que trabajamos en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Pregunta, inquietud. Bien, el Guattari en este del segundo texto sería se llama entrevista, le ponen como título entrevista, porque él en vez de escribir prefiere que venga alguien de la publicación y le haga una entrevista, digamos, ¿no? Entonces se ve que cuando le preguntaron, bueno, ¿qué título le ponemos? Entrevista. O directamente no quiso título y le pusieron entrevista, ¿no? ¿Está? Bien. El, nosotros, lo que tiene que ver, digamos, con las productividades, como decíamos en otra clase, ¿no? Cuando vimos el capítulo 4 del URO, del análisis institucional, que era la intervención psicoanalítica, ¿se acuerdan? Nosotros ahí empezamos a trabajar, trabajamos fundamentalmente ahí las dos cuestiones que ustedes tienen que saber, pero empezamos a trabajar cuestiones de los conceptos freudianos, es decir, lo que tiene que ver con la construcción metapsicológica, digamos, pero las productividades que, que los efectos, digamos, es decir, el análisis que nos permite en el campo social, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Cuando vimos, en aquel momento trabajamos sobre el concepto de libido, ¿sí? Pero estábamos trabajando sobre el concepto de identificación, charlamos de psicología de las masas, análisis del yo, etcétera, etcétera. Y nos habíamos reservado para hoy charlar, digamos, sobre otro concepto freudiano que es el de transferencia, ¿sí? El concepto que ustedes ven de transferencia en Freud es la base de lo que ahora lo vamos a ir charlando, ¿sí? Es la base de lo que surge el concepto de transversalidad en Guattari. ¿Está? Así que bueno, cuando vimos lo del URO, planteábamos que había muchos conceptos, digamos, pero que íbamos a trabajar, veíamos proyección, introyección, identificación, etcétera, sublimación, ¿se entiende? Pero decíamos que los dos que trabajábamos era el de libido, que lo habíamos visto con el registro libidinal, ¿sí? De los tres registros, de los tres niveles que plantea Luró, digamos, en aquel texto, y veíamos la parte del nivel libidinal en el sentido de cómo esta cuestión de las afectaciones o las afectividades, pero vistas desde la metapsicología, como lo trabaja en psicología de las masas, análisis del yo, redundaba en las propias relaciones, es decir, a ver, entendamos,
la metapsicología, digamos, una construcción teórica que explica la constitución psíquica del sujeto, ¿sí? Digo del sujeto porque Freud lo trabaja en función del sujeto, ¿está? Fundamentalmente, ¿sí? Lo que ustedes hablan como individuo, digamos. Pero de todas formas hay muchos textos sociales, ¿sí? Desde Totem y Tabú hasta Por venir de una ilusión, digamos, El malestar de la cultura, Psicología de las masas, etcétera, etcétera. Hay muchos textos donde trabajó y hasta replanteó mucho de la construcción metapsicológica, digamos, tomado en distintos planos de lo social, ¿sí? Por ejemplo, el tabú en la organización, digamos, el tótem, el tabú en la organización social, digamos, lo que tiene que ver con la evolución de la propia sociedad, como lo trabaja Freud, ¿sí? Con la masa, ¿tá? Con la cultura en general, ¿sí? ¿Tá? Bien. Hagamos una breve síntesis, el concepto de transversalidad, es decir, el capítulo de la transversalidad, o también pueden leer La transversalidad de unas líneas entre líneas, mío, de Daniel García, no sé cómo está ahí publicado, ¿cómo es? Yo soy Víctor García Pastorini Mayoraz Villaseñor, si quiero poner Mayoraz. Porque mi viejo me pone el apellido de mi abuela materna, de mi abuela paterna, y en realidad sí correspondía al abuelo paterno, abuelo materno, entraba Pastorini, y después entraba el Mayoraz, digamos. ¿Tá? Y de paso, si la ponía a mi Perdón, abuela, no te quise restar mérito, Pollo, perdón, no lo sabía. y si le incluyo a mi abuela paterna, la tengo que incluir a mi abuela materna también, que es Villaseñor. Entonces, ya que hoy esto queda grabado, digamos, vamos a dejar las identidades claras familiares, digamos. Perdón, un chascarrillo a los alumnos y a las alumnas. ¿Sí? Entonces, pueden leer cualquiera de los dos. En realidad los dos son obligatorios. No necesariamente pueden leer los dos, pueden leer alguno de los dos. Nosotros lo que tomamos es que entiendan el concepto de transversalidad. ¿Tá? Eso es lo que nos interesa. No tomar los dos textos explícitamente, digamos así, preguntando, sino que lo que charlamos sobre el concepto de transversalidad. Y queremos que entiendan eso, ¿sí? Yo les decía que aquellos que encuentren, digamos, una productividad en la formación lacaniana más que se da en la facultad, digamos, les recomiendo sí leer el de Guattari fundamentalmente. Pueden leer los dos igual, ¿tá? El que tenga una base más freudiana o no directamente, ¿sí? Puede ser sistémico, lo que quiera, digamos, que no tenga relación, no tenga, digamos, una productividad con Freud, digamos, puede leer el mío, ¿sí? Que en realidad está muy a la letra, ¿sí? Si bien yo lo transcribo y ya es otro que está hablando de otra persona, que en este caso yo, que estoy hablando por otro sujeto, en realidad es tratar de explicar el concepto, pero tomando mucho de la letra de Guattari. Y a quien le interese trabajar más profundamente este concepto, no solo la parte básica, digamos, que tienen que saber, digamos, ¿sí? En el texto mío trabajo todo lo que sería, yo tomo distintas conceptualizaciones de Guattari hasta que llega el concepto de transversalidad, que en el propio capítulo de la transversalidad, que ustedes ven, ¿sí? que arranca del 55 y es más o menos medio libro de psicoanálisis y transversalidad, un poco menos de medio libro, ¿sí? De ahí voy tomando letras de distintos capítulos que no están para leer por parte de ustedes. Y el segundo tiene que ver, el segundo texto, lo estamos presentando, digamos, ¿no? Ya después nos metemos, ¿sí? Como, tomé esa forma y me gustó, creo que este año tomé esa forma de hacer como una presentación. Supongo que tiene que ver con esto de las grabaciones, ¿sí? Por ahí uno trata de ser más ordenado, digamos, ¿no? ¿Sí? Y también el año pasado nos influía porque entrábamos con otro sistema, ¿no? Con este Meet, entonces disponíamos 40 minutos, es decir, que la clase se nos hacía corta y nos salíamos. ¿Se entiende? Entonces uno buscó la forma de asegurar dar lo que ustedes sí o sí les quede claro, digamos, que tienen que comprender y saber, digamos, ¿no? ¿Está? Decía el segundo texto de entrevista, es como les he dicho ya sobre otros textos, como puede ser el capítulo 1 de la pasada, como decía yo, como la segunda parte del capítulo 4 del Uro. Es decir, lean la entrevista, es muy interesante, ¿sí? Pero, es decir, lo que nosotros queremos que aprendan de eso es los dispositivos de enunciación analíticos, que ahora lo vamos a charlar más sobre el final un rato, ¿sí? Igual,
hoy del segundo texto vamos a hablar poco, menos, porque transversalidad nos conlleva tiempo, ¿sí? Pero lo que quiero, a ver, vamos, empecemos por ese texto, así ya después trabajamos transversalidad y no me preocupo por el tiempo, ¿sí? Les aclaro, después de ver transversalidad, una idea nomás de este texto, ¿sí? Lo que tiene que ver, es decir, cuando ustedes leen la entrevista, dejen el dispositivo de negociación analítico, cuando ustedes leen la entrevista, lo que está planteando Guattari es la importancia del análisis en el campo social, ¿está? Ni siquiera lo refiere a instituciones en particular, ¿sí? Entonces, ustedes el 18 van a ver el texto de Ardoino, que está en este mismo libro, ¿sí? Está en esta misma publicación, donde van a ver ahí sí el dispositivo de intervención analítico, ¿se entiende? Pero yo les decía alguna vez, digamos, el socioanálisis es el propio dispositivo de intervención, sería la práctica. El análisis institucional es la teoría, donde se articulan toda la teoría, la conceptualización. También podríamos decir que el análisis institucional no queda restringido a la intervención propiamente socioanalítica. ¿Se entiende? A ver, hagamos un ejemplo, porque por ahí si no los mareo. Hay un libro de Ana María Fernández, a quien va, igual que Saidón, para mí son los dos popes que nos quedan en vida acá en Argentina, ¿sí? Mañana va a entrar Saidón, y el año que viene, ya que queda grabado, bueno, va a haber la posibilidad de presencialidad, pero le vamos a invitar a Ana María Fernández, digamos, ¿no? ¿Sí? Para ir completando, digamos, todos estos materiales de cátedra, etcétera, etcétera, y los puedan aprovechar los que más les interesen estos temas, ¿no? ¿Sí? De ustedes. Ana María Fernández publicó un libro, no me acuerdo cómo se llamaba, lo leí todo entero, me lo comí, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero ellos trabajaron durante unos años, por lo menos 3 o 4 seguro, con los estudiantes en la cátedra, con una práctica que realizaban sobre distintas realidades. Es como que dijéramos, bueno, en los próximos 3 años, los alumnos vamos a trabajar con ustedes, los del año que viene y los del otro, vamos a trabajar en movimiento feminista, por decir. ¿Se entiende? Es decir, ella articulaba la cátedra en la UBA, esto, ¿no? ¿Sí? Y ella trabajó en una época con empresas recuperadas. ¿Se entiende? Entonces, era anecdótico, porque ella, dando análisis institucional, digamos, a ver, ustedes tienen un dispositivo de intervención. Ese dispositivo de intervención, ya lo van a ver con Romina, ¿sí? Ya lo vieron bastante en el capítulo 2 de la pasada, si bien se lo tiene que ordenar Romina, ¿sí? Después con todo lo que lean los pasos de la intervención, pero que tiene que ver con la autogestión y el dispositivo asambleario, ¿sí? Apuntar a generar asambleas. El análisis institucional pretende llegar a lograr, digamos, asambleas, ¿sí? La realización de asambleas como espacio de análisis. Entonces, imagínense, el dispositivo asambleario y autogestivo en las empresas recuperadas ya está instalado porque son cooperativas. Funcionan a través de asamblea. Toman las decisiones a través de asamblea. ¿Se entiende? Resuelven problemas a partir de asamblea, sacándolas, lo que vamos a ver ahora como Guattari, las transferencias de responsabilidad, lo que es, la parte de contaduría, capaz que la resuelve un órgano más directivo con el encargado de la parte, o el contador que contratan aparte, o si tienen un área, digamos, contable, digamos, ¿no? Y lo trabajan con ellos. ¿Se entiende? Pero, es decir, acá lo que estoy refiriendo es, la empresa recuperada está en un constante ejercicio del análisis institucional, que eso es lo que van a notar, que es lo que promueve Guattari cuando lean entrevista. Eso es lo que les quiero marcar. ¿Se entiende? Pero no estamos hablando de un interventor, no hay un interventor que viene a producir eso. No hay un dispositivo, no hay un equipo de intervención, no hay intervención en el sentido psicosociológico. ¿Se entiende? Que eso es, y lo dejamos, lo quería presentar acá, pero lo dejamos más para charlar si quieren el 25. ¿Tá? Que podemos hablar un rato si quieren de campos de análisis y campos de intervención, si les interesa, que tiene que ver, como le decíamos en la primera clase cuando presentamos análisis institucional, el promover el análisis. ¿Se entiende? Promover el análisis en el campo social, en el recorte del campo social que ustedes estén afectados o trabajando. ¿Se entiende? ¿Tá? Bien, pregunta, inquietud, vicisitud. Igual esto lo retomamos mejor después que vean Ardoino, con Romy el 18, y el 25
si quieren, nos tomamos, según lo que ustedes nos pregunten, no entren, no, nos tomamos un ratito para charlar sobre un poco esto, haciendo un popurrí de lo que vimos en el segundo cuatrimestre, ¿sí? ¿Está bien? Bien, vamos a transversalidad. ¿Por qué? Porque el dispositivo de enunciación analítico, así ya lo definimos, lo dejamos para el 25 si quieren, ¿sí? Lo que tiene que ver con el dispositivo de enunciación analítico es lo que vamos a ver ahora en transversalidad como grupo sujeto, pero ya trasladado, no circunscrito al grupo en función de roles, en función de jerarquizaciones, etcétera, dentro de lo que ustedes vieron como organización, claramente, el nivel organizacional, si quieren tomarlo en el segundo cuatrimestre, ahora que nos dio Luro, ¿se entiende? Sino que ya tiene que ver con todo aquel movimiento, todo acto que pueda producir, lo que sería analizadores para nosotros también, ¿sí? Todo acto que pueda hacer producir análisis, ¿se entiende? Si él enumera, puede ser una radio comunitaria, ¿se entiende? Como productora de análisis en lo social, ¿se entiende? Cuando refería a Guattari acá en transversalidad, estaba refiriendo a institución. ¿Por qué? Porque él estaba tratando de pensar la forma de institucionalización desde su trabajo dentro de un psiquiátrico. ¿Se entiende? Entonces estamos con la organización del psiquiátrico clásica y él tomándolo como institución, en un sentido amplio, digamos. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, el dispositivo de enunciación analítico, vuelvo a decir, él da ejemplos claros, pero puede ser un libro de literatura, por ejemplo, capaz que lo leen 200.000 personas y les hace producir análisis, qué sé yo. Yo no fui el mismo en mi forma de ver el mundo antes y después de leer Nietzsche, antes y después de leer Freud, antes y después de leer Marx, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero seguramente también me cambió la visibilidad de muchas lecturas que uno tiene, interpretaciones, digamos, sobre la sociedad, qué sé yo, haber leído Hermann Hesse, Antonin Artaud, ¿se entiende? Entonces ahí estamos hablando de dispositivo de enunciación analítico. Pero dispositivo de enunciación analítico es, por ejemplo, la marcha que va a haber mañana contra la, la, la hegemonización de la justicia por parte de unos grupos de una manera totalmente inconstitucional. Como ustedes saben, el Consejo Deliberante, o como se llame, de diputados que yo en Capital Federal, votaron de que la justicia de Capital Federal puede revisar y tomar decisiones por encima de la justicia nacional. ¿Se entiende? Es decir, que va a tener más peso la Corte Suprema de la Capital Federal que la Corte Suprema de la Nación. Y eso va a haber una marcha que tiene que ver, bueno, acá yo estoy siendo un dispositivo de enunciación analítico al comentarles esto, ¿se entiende? Porque entonces promueve qué es lo que está pasando, digamos, pero creo que es mañana en la mañana, porque en Capital va a haber una marcha, digamos, allá. Pero tomen las marchas ni una menos, ¿se entiende? Son dispositivos de enunciación analítico. Es decir, ¿cuánto se incluyó? Es decir, yo que trabajo en barrio desde el año 87, 1987, digamos, ¿no? Sí, 200 años no tengo, digamos. No pasé los 100 años, digamos. Pero desde 1987, digamos, que trabajo en barrio, y ustedes no se dan una idea las diferencias de todos estos últimos tiempos, yo diría estos últimos 15 años, pero si uno toma las generaciones jóvenes, digamos, lo diría estos últimos 10, 5 años, que hay con la perspectiva de género, de cuidados, etcétera, etcétera, hoy por parte de los espacios participativos comunitarios. ¿Se entiende? Es decir, eso es lo que produjo, digamos, pudo hacer producir análisis, analizar, ¿se entiende? Pudo analizar distintas significaciones que atraviesan, digamos, la constitución de subjetividades, sea en un barrio, sea en una sociedad a través de una movilización fuerte, ¿se entiende? Etcétera, etcétera. Bien. Pregunta, inquietud, vicisitud hasta acá. Eso, el dispositivo de enunciación analítico, y cortamos ya con eso, es en contradicción con, no me acuerdo ahora porque no lo pude rever hoy, los modos de semiotización colectiva, los modos colectivos de semiotización social. Ahora me acuerdo, pero porque leí
la referencia teórica que yo escribí en la tesis, esa que le subimos a ustedes por si la quieren leer, digamos, que les sirva como ordenador por ahí, un poco de este segundo cuatrimestre, está. Después que Romy les diga bien dónde está, cómo es, porque yo no sé. ¿Sí? Modos colectivos de semiotización social. Eso sería lo que veíamos como dispositivo en Foucault cuando hablábamos aquella vez, ¿se entiende? Que tiene que ver con las formas hegemónicas que determinan las constituciones de subjetividad desde, desde los propios lugares de poder, ¿se entiende? De los propios lugares de poder, ¿sí? Que determinan las significaciones desde los poderes. ¿Qué es esto de significaciones? Ya está, todo lo que estamos hablando atraviesa transversalidad, ¿eh? Nos está sirviendo para entender y les sirve a ustedes, creo, ¿sí? ¿Qué es esto de significaciones? Ya hemos hablado, ¿no? Lo hemos hablado cuando vimos concepto de institución, etcétera, etcétera. Pero ¿se acuerdan que le dábamos el ejemplo de, en el inconsciente institucional, yo les daba el ejemplo de, para entender, uno podría analizar las discursividades de una fábrica que está funcionando sin ningún tipo de conflicto, una fábrica que está funcionando en un momento de conflicto por el aumento de sueldos, una fábrica que está con un conflicto por despido y toma de la fábrica, y por último la empresa recuperada, que ya no tiene patrón, funciona netamente de forma asamblearia, que eso es una cooperativa, una forma asamblearia. Después puede Perdón, funcionar mejor. Perdón, Pollo, hay alguien que se llama Facundo Correa que levantó la mano. Supongo que Dale. quiere hacer una pregunta. Si yo no veo todo eso, así que No, por avíseme eso te voy apenas. avisando yo. Pero justo me Facundo, levanté por el celular. Facundo, ¿querés hablar? Hola. Facundo, Facundo, tenés el micrófono apagado, Facundo. No, bueno, desapareció. Seguí nomás. Se fue de la bueno, reunión. avíseme si alguien levanta la mano. Interrúmpame cuando quieran, ¿eh? Cuando veíamos Sí, este sí. inconsciente institucional, que le definía, ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué quiero marcar? Nosotros veíamos la cuestión de la discusión de las ganancias. ¿Se acuerdan? ¿Está? Que es constitucional. El, y eso, es decir, no entra en los niveles de análisis, de concientización, en la gran mayoría de las empresas o organizaciones, digamos, laborales, digamos, del país. ¿Se entiende? Sin embargo, esas significaciones se tratan es decir, se tratan cada vez que necesitan asambleariamente en una empresa recuperada. ¿Por qué? Porque cobran igual, o la asamblea puede decidir que haya diferencias de cobro. Por ejemplo, entre una gran discusión que se da, muy clásica en empresa recuperada, es la discusión que se da entre cuando recuperan la empresa, por ejemplo, capaz que son 30 obreros, digamos, que tomaron la fábrica, lucharon, llegaron a formar la cooperativa, consiguieron el aval jurídico, consiguieron un crédito para poder producir y está la fábrica funcionando sin patrones. Y de 30. ¿Qué sucede? Cuando vienen mejoras económicas, generalmente una empresa recuperada se toma, digamos, momentos más de crisis, digamos, ¿sí? Que estaban despidiendo gente o estaban cerrando. En realidad son empresas que se cerraban que la continuaron los propios trabajadores. ¿Cómo es? Pero después en época de crecimiento, capaz que tienen que ser, en vez de 30, necesitan ser 70. Entonces siempre hay una discusión en las asambleas entre los 30 iniciales y los 40 posteriores. ¿Se entiende? Entonces ahí ya se empieza a dar un nivel de propiedad, entre comillas, jerarquización en el orden de las decisiones, por ejemplo. ¿Se entiende? Estamos. Bien. Pregunta, inquietud. Pero vuelvo a decir, la plata, la empresa recuperada, sobre la plata lo hablan en asamblea. Sean 30, sean 70, se habla en asamblea. Es decir, que es la significación de la cuestión de las ganancias está explícita, está explicitada, consciente, ¿sí? Y en constante análisis por parte de todos los integrantes de la institución. Si ustedes toman por el otro lado, ¿sí? Tomemos herramienta unión como empresa recuperada, ¿sí? Por decir. Y ustedes toman por el otro lado la General Motors, creo que hemos dado como ejemplo, en otro lado,
van a estar ¿se acuerdan el robotito de Mintzberg? Van a estar muy en la parte de arriba, la cabecita del robot, ¿se acuerdan? Muy en esa parte, hablando acerca de los excedentes y las ganancias. Y el resto prácticamente lo va a tener naturalizado, invisibilizado e inconsciente. ¿Se entiende? Como que no se pone en juego. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos? Pregunta, inquietud, vicisitud. Esto es para entender bien lo de significación, y me interesa que se entienda bien. ¿Sí? Las significaciones, digamos que se... ¿Por qué hablamos acá de significaciones? Solo en otro caso estábamos hablando, digamos, en el orden que hasta leímos una partecita de Freud, ¿se acuerdan? Lo que tiene que ver con el orden de la identificación, digamos, ¿se entiende? Nosotros ahora lo que estamos tratando de ver es qué cosas se transfieren dentro de la institución. ¿Sí? Entonces, Guattari trabaja, digamos, la transferencia la toma en el sentido transporte. Lo toma de un autor, yo no lo conozco, leí la cita de él nomás, Chote se escribe, ¿sí? Pero como él lo cita, pero sí tomo la cuestión de la transferencia, digamos, como transporte amoroso, ¿sí? Que tiene que ver con la transferencia freudiana estamos hablando, ¿no? Tómenlo, como hablamos la otra vez, no me acuerdo con quién, cada uno tómelo desde el lugar que quiera y desarrollelo como más le sirva, ¿sí? En el sentido, como comprendan la cuestión de la transferencia. Pero sí entender que se transfieren, digamos, significaciones que terminan tomando decisiones que competen a la construcción de subjetividad que producen las instituciones. Guattari cuando vamos a tomar el ejemplo, para entender esto, hay un ejemplo que yo uso porque como él trabajaba y vivía en el psiquiátrico, en esa época, digamos, ¿sí? Entonces veámoslo con respecto al psiquiátrico, ¿sí? Antes de ver el ejemplo del psiquiátrico, les digo, Guattari, es decir, quiso ver el valor de esta transferencia puesto, es decir, lo trataba de considerar productivo para el desarrollo de análisis en la institución. Hasta ahí estamos. ¿Sí? Él estaba con la búsqueda de lo que él llamó en ese momento transferencias de responsabilidad. ¿Sí? Transferencia de responsabilidad. Y al final se encontró con que la transferencia petrificaba roles, ¿se entiende? Es decir, terminaba clausurando las posibilidades de apertura en los propios roles, en las propias definiciones, y que construyen la subjetividad dentro de la institución. Y él lo que quería, y esto también lo dejamos para el 25, lo retomamos con Guattari, lo retomamos con el dispositivo de enunciación analítico, etcétera, etcétera, ¿se entiende? Pero él lo que quería, en este caso, que él estaba trabajando con una institución como el psiquiátrico, él quería, la frase de él, cualquier cosa yo busco, acá tengo anotadas algunas cosas, la frase de él es hacer estallar y voltear el carácter de totalización que tiene la institución. Eso es para imprimirle el sentido subjetivo de los propios sujetos que componen la institución. ¿Se entiende? Que en otros términos esto sería cuando veíamos con Castoriadis la autonomización, ¿se acuerdan? Que las instituciones se autonomizan de los sujetos, ¿sí? En función de otros intereses que ya no son los propios de los sujetos que componen la institución. Veamos el ejemplo del psiquiátrico. Cuando leían Blecher hablaba de iatrogenia, ¿se acuerdan? Es decir, se crea una institución, lo vimos con cárcel, ¿no? Como dispositivo mucho mejor. En este caso exactamente igual como dispositivo. Pero tiene que ver con que vos creas una institución para resolver un problema, que en este caso tiene que ver con la alienación mental, vamos a usar un término clásico, ¿sí? Que tiene que ver con la enfermedad mental, el sufrimiento mental, ¿sí? Y terminás con una institución que tomó todas las características de la propia alienación social. Y eso Guattari nos dice viene desde la sociedad misma. Y ahí está entre el juego del adentro y el afuera. Por eso él busca hacer estallar, digamos, ¿no? Tiene en alguna medida la idea del estalle y voltear, tiene que ver con romper estos límites que cuando uno lo piensa en un psiquiátrico con la desmanicomalización, tiene mucha más lógica. Con la cárcel es mucho más difícil, pero si queremos pensar alternativas, ¿se entiende? Si queremos pensar alternativas,
Es decir, hay que pensar también en la misma lógica de voltear y hacer estallar ese adentro-afuera que recrea como construcción la institución. Porque lo que Guattari quiere, que queremos todos, y nosotros los docentes queremos inculcarlo a ustedes, es eso mismo que vieron con Freud en el malestar en la cultura. Freud no entendía cómo hablaba de los 3 niveles, ¿se acuerdan? Pero no entendía cómo las propias instituciones que nosotros creamos también son un ámbito de angustia, de sufrimiento, ¿se entiende? De ansiedad en el sentido de sufrimiento mental, de sufrimiento psíquico, ¿se entiende? ¿Está? Y acá nosotros con ustedes, donde les toque trabajar, en el recorte que les toque trabajar, nosotros lo que pretendemos con toda esta conceptualización es que, es decir, cómo producir, ¿no?, procesos de institucionalización que permitan cambiar las instituciones, que las hagan un lugar grato, productivo y fructífero. ¿Se entiende? Pero no para alguien que ni siquiera lo podemos analizar y saber porque lo tenemos inconsciente. ¿Sí? ¿Pregunta, inquietud? Volvamos al psiquiátrico. Piensen ustedes, es decir, buscar un modelo autogestivo, ¿sí?, dentro del psiquiátrico. Ahí tienen, quien le interesa el tema, tiene Comunidad de Locos, no sé cómo se llama, un video, digamos, una entrevista, que está muy bueno, como experiencia. Sí, comunidad de locos. Comunidad de Locos, sí. Entonces, pero pensar lógicas de autogestión, ¿sí? Para ubicar esto dentro de lo que tiene que ver con los psiquiátricos. Ustedes piensen en una lógica, lo que tiene que ver con la medicalización, ¿sí? La medicalización en función del sufrimiento psíquico, ¿sí? Que tiene que ver, también entra la cuestión de los riesgos de autoagredirse o agredir a otros, digamos, ¿entiendes? Es decir, cuestiones donde la medicación busca que uno no sufra y a la vez no produzca circunstancias que nadie las desea, digamos, ¿entiendes? ¿Está? La medicalización de los psiquiátricos. Ustedes se van a encontrar, digamos, en los psiquiátricos con una extremada, es decir, una exagerada medicalización por la noche, a la noche, para dormir. Y esto es porque la institución tiene un sistema de organización, ¿sí?, en su nivel organizacional, tiene un sistema donde de tal hora a tal hora está pensado en función del gasto, del sueldo. ¿Se entiende? Entonces, hay un horario que baja el nivel de trabajo, queda la guardia básica en cada pabellón, la guardia básica en la centralización, ¿se entiende? Y los internos tienen que dormir. Es decir, desde las 9 de la noche, vamos a poner un horario por decir, desde las 9 de la noche hasta las 8 de la mañana, los internos tienen que dormir. Y para eso se los sobremedica, afectándole no solo su subjetividad, sino también su salud física. ¿Se entiende? Todo. Pero sí su psiquis. Y entendámoslo. Para mí, yo siempre digo, esto es una opinión personal, digamos, que en general estamos todos de acuerdo de las afecciones, ¿no? Pero yo creo que los casos más difíciles, o más imposibles, según la palabra que quieran utilizar, para mí más difíciles, yo creo como Pichón Rivière que la psicosis se cura, ¿está? ¿Se entiende? ¿Está? Y mañana Saidón nos va a hablar posiblemente algo de eso. ¿Cómo es? Yo creo que los pacientes más difíciles, digamos, para, para mejorar la vida, digamos, la recuperación de su subjetividad, el no sufrimiento, etcétera, son los que tienen muchísimos años internados. Es decir, en esto vamos a estar de acuerdo la mayoría. Mi opinión es que son los más difíciles. ¿Se entiende? Eso tómenlo como una opinión personal. No necesariamente así pero, es decir, imagínense, para entender ahora bien, el nivel de
desubjetivación que produce el psiquiátrico. Y encima, con excesos de medicalización. ¿Y eso por qué? Por una forma, tomémoslo solamente en el nivel organizacional, por una forma de organizar el trabajo dentro de esta institución, que es el psiquiátrico. ¿Qué sería transferencia de responsabilidad? Yo me pregunto, es decir, si pueden ver Comunidad de Locos, está muy buena, no sé cuánto dura, un rato, pero es muy interesante, ¿sí? Como ejemplo, digamos, ¿no? Pero yo pienso en una institución, digamos, si acá no podemos hacer taller, digamos, ¿no? Pero si nos ponemos a decir qué hacemos a la noche, sí, alguno se va a dormir seguramente usted a las 9, 10 de la noche, ¿se entiende? Otro, capaz que no, que se queda hasta la 1 y prefiere quedar jugando un juego, mirando una película o serie, mirando programas de televisión abiertas, es decir, programas, ¿no? O también, digamos, uno puede querer quedarse jugando al truco, ¿se entiende? Otro prefiere hacer un karaoke y cantar, por decir, ¿sí? ¿Se entiende? Acá no, acá hay una totalización institucional que a las 9 de la noche están todos durmiendo. Nadie puede hacer otra cosa. Después autoobjetivamente se discute. Bueno, sí, los viernes sábados dejamos que haya música. ¿Se entiende? Mis vecinos me matan si yo le pongo música a las 3 de la mañana. El otro día me van a avisar ese día a la 1 de la mañana, me van a avisar. ¿Se entiende? Entonces, hay formas de autogestionar en función de cómo ir resolviendo las propias formas relacionales dentro de la institución. En este caso damos el ejemplo del psiquiátrico y posiblemente lo sigamos con transversalidad. ¿Se entiende? Pero las propias formas relacionales, y sin embargo acá hay una institución que está decidiendo quién, dónde. ¿Saben dónde se pone eso? En el saber médico, en el lugar del médico dentro de los psiquiátricos. Porque ni siquiera son los enfermeros le dan el saber al médico, en esta relación que buscaba Guattari de tratantes enfermos, ¿entiende? Los enfermeros transfieren en el médico. ¿Se entiende? Y muchas veces ellos son el soporte más reaccionario a posibles cambios frente a esta totalización, por ejemplo, en este caso de un psiquiátrico. ¿Se entiende hasta acá más o menos? Pregunta, inquietud. Transferencia de responsabilidad. Vamos a suponer que deciden, bueno, a la noche se pueden hacer distintas actividades y se va resolviendo. Pero esto no significa que hay uno que le interesa, qué sé yo, su diversión es quedarse hasta la 1 de la mañana y los que se quieren acostar a las 10 de la noche, a él le encanta ir y patearle la cabeza en la cama para que no duerman. Seguramente van a reaccionar todos y van a decir, digamos, no, eso no lo podés hacer. ¿Se entiende? Y entonces ahí está la definición de autogestión en función de cómo se decide, como decíamos, por ejemplo, en el caso de la empresa recuperada, por asamblea entre todos. ¿Se entiende? Pero imagínense ustedes autogestivamente en un psiquiátrico que hagan la autogestión de cuál es la medicación que tienen que tomar, vamos a suponer. No, vos podés decir a este que le gusta patear la cabeza hasta la 1 de la mañana, che, doctor, ¿por qué no mejora alguna pastilla que se le vaya esa ocurrencia? Que de paso el terapeuta que lo atiende en la semana que considere, digamos, ¿no? Frente a este tipo de conducta. Ahora imagínense ustedes los internos, ¿sí? Decidiendo qué pastillita por el color quieren tomar. Esa es la transferencia de responsabilidad que quería buscar Guattari. ¿Se entiende? Es decir, el médico está para decirte, esta es la pastilla que te va a hacer bien a vos para que no hagas esto, que todo lo demás te van a matar. Y le seguís pateando la cabeza hasta la 1 de la mañana y no lo deja dormir. ¿Se entiende? ¿Está? Él buscaba ese grado de transferencia. ¿Pero con qué se encontró? Con esta iatrogenia, con esta petrificación de las significaciones. Guattari habla de imagos, ¿sí?
Guattari, los términos de él son imagos y corporización imaginaria. ¿Está? ¿Se entiende? Por eso le vuelvo a decir, yo lo trabajo desde la metapsicología, todo esto, ¿se entiende? Pero si alguno tiene alguna productividad con Lacan, puede entrar porque le puede dar una vuelta. Yo no me meto en ese terreno, ¿se entiende? No, no es lo mío, ¿está? No es lo mío, no lo quise, ¿sí? ¿Está? Por decisión. Entonces decía, habla de imago y corporización imaginaria, ¿sí? Entonces, cuando él va buscando las transferencias, para encontrar transferencias de responsabilidad, para encontrar, digamos, una utilidad, ustedes calculen que él tenía en el 55, no, después tenía en el 62, creo que fue, tenía un paciente que atendía ahí psicoanalíticamente, él se formaba con Lacan y se analizaba con Lacan, digamos, ¿no? Él atendía un paciente y después terminaba de atenderlo y él convivía sentándose a comer, porque él vivía ahí, iba a jugar el partido vóley, a las 3 de la tarde, qué yo, ¿se entiende? Es decir, pasaba todo ese tipo de circunstancias cuando le enseñaban una lógica de la transferencia que le estaba buscando darle una productividad ahora en el orden de lo institucional. ¿Se entiende? ¿Está? Y ahí es donde encontró que los poderes, estos desubjetivantes institucionales, ¿sí? Que producen la alienación dentro de la institución, todo lo que hablábamos con los otros conceptos, los otros temas, etcétera, etcétera, él descubre que está petrificado en ciertos roles a partir de imagos que son transferidas, es decir, si vos tomás la institución psiquiátrica, tiene toda una transferencia puesta en el saber del médico como, como el determinante. El médico no sabe si quiere, no decide si vos querés jugar al truco hasta las 12 de la noche o no. Eso es lo tuyo. ¿Se entiende? Pregunta, inquietud, vicisitud. Nada. ¿Se entiende todo bien? Bueno, espero que el 25 vengan un poco más, con todos los textos leídos y un poco más movidos, ¿no? A ver si nos entretenemos un rato. Bien. Cuando trabaja, déjeme repasar a ver qué, dijimos lo de producción de instituciones, él trabajaba en el contexto de surgimiento, tomaba toda la primera etapa, lo que tiene que ver locura sociedad, ¿sí? Lo que hablábamos de la dentro y la afuera, la alienación encierro, tratantes enfermos, ¿sí? Con respecto a esta lógica, y lo primero que encontró un juego de imagos que petrifican determinados roles y estereotipos, ¿sí? Dijimos lo de procesos de producción de instituciones, procesos de institucionalización, ¿está? Eso después del 25 lo charlamos mucho mejor, si quieren. Dijimos lo de transferencia de responsabilidad, digamos, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo él habla la típica que traen los alumnos cuando explican transversalidad? Ahí vamos a poner los títulos, son como dos ejes. Por un lado, una cuestión de buscar una comunicación, ¿sí? Transversalidad en oposición y en afirmación de los niveles de jerarquización piramidal. Los niveles de jerarquización piramidal acá están definidos como verticalidad y horizontalidad. ¿Se entiende? Horizontalidad, creo que lo dice Guattari claro, como el orden de los pabellones, y verticalidad, donde llegás al médico, ¿sí? O al dueño. ¿Se entiende? O al dueño. ¿Está? Entonces, decíamos, son dos frases célebres, digamos, que ustedes entrecruzan en esto, ¿sí? Que tienen que ver con esto que decíamos, una comunicación, como Guattari dice, una comunicación máxima en todos los niveles y en todos los sentidos, ¿sí? Ahora hablamos sobre esto. Y la otra que me la olvidé es, que refiere lo de grupo sujeto o grupo objeto. Sí, y la otra, claro, que refiere que en realidad Guattari, esto de grupo, él propone dos modelos como opuestos, pero para tratar de entender lógicas de acción en este campo relacional dentro de las instituciones. Pollo, sí. Pollo, está César Serrano que levantó la mano. Dale, Hola, César. hola César. Hola, ¿cómo van? Una pregunta. Sí. Todos estos autores, Lapazad, Luró y otros del análisis institucional que damos en el programa,
en algún momento, digamos, ellos van a compartir, más allá de que sí veo, porque tienen tantos conceptos que por ahí me confundo, que tantas categorías en realidad, ellos van a compartir este lenguaje común o hay algunos que sí van a diferenciar, van a llamar la misma cosa con distinto nombre, por ejemplo, para no confundirme, porque hay algunas cosas que la otra vez pregunté como socioanálisis, análisis institucional, creo que había otro que era, no me acuerdo ahora, pero psico o socio, bueno, no me acuerdo, pero eran como distintas palabras para nombrar distintas cosas o palabras distintas que nombraban lo mismo. ¿Se entiende lo que quiero preguntar? Sí, entiendo y es difícil temporalmente la respuesta. Te trato de sintetizar un poco, llevándote a otros teóricos por ahí que dimos también. Por un lado hablamos de distintas corrientes. Nosotros damos básicamente, porque el eje de la materia es la intervención psicosociológica, es decir, el psicosociólogo, ¿se entiende? Entonces les damos, en esa tomamos la corriente del socioanálisis o análisis institucional, ¿sí? Ya dijimos análisis institucional, la teoría, socioanálisis y la práctica de intervención. Eso va a quedar bien definido el 18, ¿está? Ya. Y el 25 charlamos sobre los menjunjes de esto, que lo dejo más abierto para que a ustedes les sirva, ¿sí? Bien, Entonces, por un lado hay distintas corrientes. No damos sociopsicoanálisis de Mendel, no damos, por cuestiones de clases, de textos, está, es decir, cuando alguien se quiere especializar más, va a ir entrando. Los mismos autores que le damos lo mínimo, ¿se entiende? No creo que Víctor el primer cuatrimestre quede satisfecho con todo lo que se puede hablar de los temas, ¿se entiende? Pero le damos lo básico que tiene que tener el psicólogo cuando se reciba desde nuestra ética, desde nuestros conocimientos, ¿se entiende? ¿Está? Entonces, hay diversas corrientes. Mañana viene uno que devino en el tiempo, era analista institucional de este tipo que estamos hablando, y devino después quiso analista. Este él formaron el análisis con Deleuze, es otra corriente. Un montón, lo toman en los análisis organizacionales. Guattari era invitado por todo, por líneas sistémicas piolas. Piolas me refiero que no le hacían no le hacían miedo a discutir cuestiones de represión y de poder en la sociedad. ¿Se entiende? ¿Está? ¿Sí? Es decir, entonces, por un lado tenemos corrientes. Después tenemos lo que tiene que ver con un dispositivo propio psicosociológico, nosotros ahí damos el socioanálisis, que es el análisis institucional, es lo mismo, ¿entiendes? Y por el otro lado, digamos, trabajamos conceptos. Por ejemplo, Foucault no tiene nada que ver con el análisis institucional en cuanto a psicosociología. Guattari tampoco tuvo que ver nunca con psicosociología, por eso yo le tomo del Luro campos de análisis, campos de intervención, que él lo toma más desde la lógica psicosociológica, pero para pensarlo con una lógica en el recorte social que les toque trabajar. Justamente cuando habla de campo de análisis, campo de intervención, Luro, él toma dos ejemplos, digamos, que a él lo movilizan, que movilizaron, de hecho, no me acuerdo la palabra exacta, ¿no? Es un libro póstumo de él, que movilizaron, de hecho, el análisis institucional. Esto lo dice Luro, para entender este menjunje. ¿Se entiende? Uno era lo que tiene que ver con la corriente de la psicología concreta o los desarrollos del psicoanálisis a la psicología social en Argentina. Y pone a la corriente de Pichon Rivière, pero en realidad fundamentalmente la ruptura de la APA, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, con plataforma y documento. ¿Se entiende? Pone fundamentalmente todos esos desarrollos. ¿Tá? Los toma, él le gusta la lógica de, por ahí nombro muchos autores, Politzer, pero lamentablemente cosas que no se ven en la facultad, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Pero bueno, no importa eso. Y el otro ejemplo que toma el PC, el Partido Comunista Italiano, que tuvo una raigambre, un desarrollo, digamos, de participación social, no estructurado, centralizado como todos los PC, que fue un fenómeno realmente inédito, ¿no? Si uno compara el PC italiano, digamos, en aquella época, ¿no? Estamos hablando, lo compara, digamos, con otros PC como el francés, podríamos decir que el PC italiano era zapatista prácticamente, ¿no? En comparación a lo que es. Entonces, te digo último, así no nos vamos mucho, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son los conceptos, cuáles son las palabras, términos, conceptos
que usa Guattari, que lo toma el análisis institucional, como psicosociológico, como Lurola, Passar, Remigé, se vivían peleando, pero hablaban todos en el mismo idioma. ¿Se entiende? El mismo Ardoino ya es más psicosociólogo que analista institucional, y sin embargo habla también parte del idioma. ¿Se entiende? ¿Está? Guattari no hablaba este idioma. Guattari, es decir, toma la influencia freudiana y la pone en acto en el campo social, en los recortes que le ha tocado trabajar. Él ha estado con radios, radios comunitarias, es decir, prohibidas, ¿sí? Negri estuvo preso por eso, ¿sí? En Italia. ¿Cómo es? Toni Negri, digo. Digo autores que redundan en torno a estas cuestiones, ¿sí? Entonces, los conceptos de Guattari, por ejemplo. Guattari fue el que habló que la institución, en los procesos de institucionalización había que darle análisis. El que nombró, pero como término, análisis institucional primero fue Guattari. Seguramente son palabras análisis institucional que se vienen nombrando desde que está incorporada la palabra institución. ¿Se entiende? A la cultura. ¿Se entiende? O la palabra análisis, que seguramente es anterior, digamos, ¿no? ¿Está? ¿Cómo es? Análisis institucional. Analizador. El dispositivo de intervención de los socialistas, de la pasada, Luló, que son los dos que ven ustedes, en realidad el concepto lo había puesto como todo aquello, pero no para el analista y menos con una intervención psicosociológica. Por eso lean entrevistas, porque ahí se los deja bien claro cuando se desentiende Guattari y hasta le hace una crítica, digamos, a lo que tiene que ver con la formación de psicosociólogos, ¿no? Por parte de los analistas institucionales. Así que eso cuando lean entrevistas va a quedar un poco más el término. Analizador, transversalidad, uno de los conceptos centrales que toma la pasada llegó a decir, digamos, que la institución era la transversalidad, es decir, el instituyente era la transversalidad, poner la transversalidad en función de lo social. ¿Se entiende? Ahí cada sí lo estamos poniendo los conceptos en función de campo social. Pero entonces, analizador, análisis institucional, como es transversalidad, es decir, conceptos que utiliza este dispositivo sociológico, socioanalítico, en este caso que quedamos en el segundo cuatrimestre. ¿Se entiende? ¿Está? ¿Se entiende más o menos la idea? Igual después lo seguimos charlando el 25, pero no me acuerdo quién preguntó, pero si quiere preguntar algo más. César había preguntado. César Serrano. César, Hay que seguir leyendo más. Está bien, muchas gracias. igual no te asustes, y corto porque si no se nos va la clase. No te asustes por ahí soy viejo, ¿no? No sé si entra la palabra menjunje, ¿no? Un mezclado, digamos. Es un Pero cóctel, pollo. Un no cóctel. se asuste. Si nos juntamos 10 personas formadas en el análisis institucional, seguramente vamos a tener un lenguaje muy parecido, pero cualquier descripción, cualquier puesta de clasificación de algo que estamos hablando, vamos a estar como los troquistas. Es decir, vamos a hacer 10 posiciones distintas. ¿Se entiende? Es decir, así que no se asusten por la precisión. Traten de entender. Es decir, el que quiera ser psicosociólogo, el que quiera trabajar eso, vuelva a nosotros, porque cobramos sueldo y tenemos espacio de consulta, y aprovechenos aparte. Pueden venir a hacer una ayudantía, al que le interesa eso prácticamente. ¿Se entiende? ¿Está? Pero ahí no entra las que te doy yo del segundo cuatrimestre. Entra lo que no te dio Víctor en el primer cuatrimestre de las cantidades de corrientes que se pueden nombrar también de distintas áreas. ¿Se entiende? Ni hablar después de la Segunda Guerra Mundial, lo que fue la grandes transformación entre Primera y Segunda Guerra Mundial, y durante Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, las tremendas influencias, ¿sí? Hoy veía en el diario, digamos, que se publican libros póstumos, digamos, de Tato Pavlovsky, por ejemplo, lo que tiene que ver con el psicodrama, es decir, las miles de formas de intervención. Mañana viene Saidón, que trabajó un libro con Kononovich, ellos trabajaban la escena institucional, es decir, la intervención lo hacían a partir de una escena, ponían una escena en juego, bien como el psicoanálisis, ¿se ubican? ¿Tá? Tomaban ahí para poder construir asociativamente, pero lo hacían con la institución. Yo tuve una experiencia, no me acuerdo si en Madres, o en algún congreso de alternativa a la psiquiatría, o del espacio institucional, que hemos ido por varios lados,
pero hicimos una experiencia de escena institucional y la recortó un poco, pero éramos 300 personas asociando. Es decir, la asociación la recortó a 20, que eran los que simulaban actuando una escena real que alguien comentó. Y a partir de ahí habrían... Pero bueno, dejemos todo esto para el 25, ¿sí? Que encima ya pasamos a Saidón, ¿sí? Pero vuelvo a decir, aquel que no se preocupen por las determinaciones, vean lo que aprovecha, creo que somos claros en lo que sí o sí queremos que sepan, para que no, esto no sea de que después en el examen, no, eso no, ¿entiendes? No, creo que fuimos claros en lo que nosotros creemos que tienen que saber, porque es un deber ético que tenemos con el pueblo, los psicólogos que le brindamos, ¿sí? Nosotros no hacemos cargo de esta cátedra, bien y mal, ¿sí? Seguramente las dos cosas juntas, ¿tá? Pero seguimos el 25, César, entren en el 25 y entre con ganas de charlar, ¿eh? Dale, ¿Estamos? gracias. Decía de transversalidad porque se nos va el tiempo, Víctor me va a cortar. Dos cuestiones. Uno que tiene que ver con una comunicación máxima en todos sus niveles y en todos sus sentidos. Y lo otro que tiene que ver, digamos, con esta cuestión que decíamos que uno termina, digamos, transfiriendo, ¿sí?, sobre la totalización las determinaciones o intenta crear dentro de la institución las determinaciones desde las propias subjetividades, que nosotros lo definíamos como propios intereses, propios poderes y propios deseos. Y ahí es donde viene el punto que siempre tiran de grupo sujeto o grupo objeto. ¿Se entiende? Que vuelvo a decir, esto no es salir a trabajar grupo sujeto o grupo objeto o buscarlo como, no son conceptos, él lo dice, es una mera dicotomía que pone como polaridad para hacer entender lo que tiene que ver con la acción de los sujetos dentro de las instituciones. Es decir, el grupo objeto sería aquel que está determinado ya por la propia totalización de la institución. ¿Se entiende? Está determinado por eso que se autonomizó, lo tiene ya naturalizado y para nosotros inconsciente. ¿Se entiende? Y el grupo sujeto es aquel que se quiere hacer cargo de la propia producción de las instituciones. ¿Se entiende? Tomemos el ejemplo, vuelvo a decir, pongan como polaridad, ¿sí? Guattari en esta época trabajaba con la idea de grupos. Después lo cambia. Este grupo sujeto que le estoy explicando, sí se transforma en concepto con los dispositivos de enunciación analítico, que ya no es un grupo. Puede ser un autor, puede ser un grupo como una radio, o puede ser una movilización de 1 millón de personas, mayoría mujeres, yendo entre Congreso y la Plaza de Mayo por la ley de interrupción del embarazo, por ejemplo. ¿Se entiende? Voluntaria del embarazo. ¿Se entiende? ¿Está? Todo eso son dispositivos de enunciación analítica. Él acá trabajaba con grupos. Además, cuando lee la entrevista, dice, no, ya el grupo no me sirve como concepto. Y le tira a los grupos que tienen que ver con los de la dinámica del grupo, digamos, los toma como reaccionarios, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Pero acá lo trabaja con grupos. Lo importante es entender, tomen como una polaridad, y para no quedar remitido la transversalidad a grupo, que sí está en este texto, ¿está? ¿Sí? ¿Se entiende? Tomen una polaridad. La fábrica General Motors, en un momento, no sé cómo estarán, pero pongámosle que vieron la inflación, y se está aumentando un 10, un 15 más de lo que se había acordado antes. Vamos a suponer que ya acordaron un 47%. La UOM, sí. No sé si pertenece a la UOM, lo de automotores. Pero bueno, no sé. Vamos a suponer que ya acordaron y está todo tranquilo. Van a trabajar, hacen sus 8 horas, quieren el sueldo a fin de mes y sus horas libres para hacer las cosas que les gustan. La fábrica es un embole, pero bueno, es lo que te da el sueldo, digamos, y no se discute. ¿Se entiende? No se discute nada, está todo tranquilo. Pongan una polaridad ahí de grupo-objeto, en este caso, un gran grupo, ¿sí?, que son todos los sujetos que constituyen la institución, y vuelvo a decir, herramientas unión, una empresa recuperada. ¿Se entiende? ¿Está? Donde están haciendo asamblea constantemente, más hablando de lo que Víctor le diría el nivel organizacional. ¿Se entiende? Es decir, que el URO dijo nivel organizacional, pero lo que veía en el primer cuatrimestre me refiero. Más hablando de eso, pero ya está incorporado todo lo otro que está prohibido en el otro, de lo cual son objeto y se naturaliza, ¿sí? Acá
en realidad está completamente incorporado. Está explícito, está consciente. ¿Entiendes? Se discute. Todos saben que ese mes se vendió tanto, se gastó tanto y sobró tanto. En el nivel organizacional alguien le dirá, pará, no te reparta todo eso que tiene que pagar el contador también. Porque si no, después a fin de año nos encontramos que se nos cae la cooperativa porque no presentamos papeles. Por decir, acordate esta plata, eso es una transferencia de responsabilidad. El que sabe sobre eso. ¿Se entiende? ¿Está? Bien, pregunta y si no, vamos a lo de comunicación y después yo ya hago la pregunta, Víctor, diría. ¿Sí? Dejo los martes, bueno, ahora van a empezar a entrar por los trabajos, ¿no? Que se entregan el 29, pero dejo los martes o cuando quieran, después va a hacer las consultas, ya la presencial del año que viene, que yo, a quienes les interese, aprovechar, digamos, si quieren aprovecharme en mi recorrido, mi desarrollo, digamos, no es experticia, digamos, pero sí una profundización de algunos temas y siempre profundicé mucho con lo que tiene que ver con el aporte, la productividad de la metapsicología freudiana al campo social. A todo el que le interese no nos va a alcanzar ningún tiempo para hablar en función de lo que tiene que ver con clases. Y le faltaría éticamente a nuestra cátedra si se centrara solamente en eso. Es más, Romina, profesora adjunta, puede sacar el capítulo 4 del libro y nos quedamos. Yo vuelvo al seminario y doy ahí metapsicología freudiana, ¿sí? ¿Está? El otro que tiene que ver con comunicación, entiéndanse bien esta parte. Decíamos, jerarquización en el sentido de verticalidad y horizontalidad, eso ya lo dijimos, ¿sí? A eso se opone, pero y se afirma, porque no es que no pueda haber jerarquización piramidal. Por eso él busca transferencia de responsabilidad. Está diciendo, vamos a crear una anarquía, esto es autogestión, etcétera, etcétera. Y lo mismo va para comunicación. Es decir, no se entiende en términos de teoría de la comunicación, si bien ustedes lo pueden aplicar, incorporar también, si trabajan, les es útil el concepto de transversalidad, digamos. Pero esto tiene que ver, digamos, con aquello que no se habla y que tiene que ver con las subjetividades estas que componen la institución, como lo venimos describiendo. ¿Se entiende? Todo, es decir, siempre hago un chiste que no me tomen, yo no sé teoría de la comunicación, es decir, no me tomen en referencia, pero siempre hago un chiste de que un comunicólogo, imagínense, es decir, una máxima comunicación en todos sus niveles y en todas sus instancias y niveles, en el orden, en el nivel organizacional. Hablamos con criterio así en este segundo cuatrimestre, ¿está? Esto quiere decir que todos hablen con todos sobre todo por ahí soy viejo, ¿se entiende? Sobre todo tema. Todos los temas los hablen todos con todos. Vamos a la Facultad de Psicología. Imagínense hablando todos con todos sobre todo. Ahí Coniao va a tener razón en venir a cerrar la facultad. La va a tener que venir a cerrar y echar a todos los docentes por desastre, justamente por no tener la capacidad organizacional, porque es un caos. Pero Guattari no está refiriendo a eso, ¿se entiende? Guattari está hablando de, es decir, por ejemplo, volvamos, las ganancias en General Motor las habla un grupo selecto, la cabecita de Minfer, del robotito, de Minfer. Ahí la hablan de las ganancias en General Motor. Nadie más habla de las ganancias. Y si alguien habla de las ganancias, incidentemente, lo van a rajar. Y nadie lo va a votar delegado por hablar así de la ganancia. ¿Se entiende? Claro, lo van a rajar porque no quieren que se hable de eso. Otra cosa es que se hable un poco, pero el gerente ya estamos en un nivel más bajo, ¿no? Acuérdense de Misber, ya está en un nivel más bajo que el que se lleva la guita, que el dueño, los accionistas. Pero el gerente cambió el auto y se compró un BMW, digamos. Esas cosas se llegan a hablar en los momentos de conflicto, porque vos no te alcanza para llegar a fin de mes, querés que te aumenten un 15% más ahora porque la inflación te superó, y entonces hablar del auto del gerente, o podés llegar a decir la frase, y sí, los dueños se la llevan todas. Y hasta podés decir se la llevan a los Panama Papers, se la llevan a las cosas fiscales, digamos, ¿no? No me sale el término, digamos. Pero, ¿se entiende? Se puede llegar a decir eso, pero no es parte de la comunicación estar
implicar en la construcción de subjetividad la maximización de las ganancias en la discusión económica de los ingresos de todos los miembros de la institución. De eso no se habla. A eso se refiere Guattari con buscar la posibilidad de la subjetividad que puedan, digamos, hacer que de esas cosas se hablen. ¿Se entiende? Piensen en lo que decíamos de antes del psiquiátrico. Bueno, imagínense, digamos, de que las propias sujetos empiecen a preguntarse, che, ¿por qué no puedo hacer eso? ¿Me entendés? Ponele que hay internos que salen los fines de semana, lo lleva a la familia, digamos, va a la casa, etcétera, o alguien salió y después volvió. Por eso los que están medicados hace más de 20 años ya ni se acuerdan del afuera, de la cotidianeidad, de las relaciones afectivas, familiares, amistosas. Esos perdieron todo. ¿Entiendes? Recuerdo una experiencia muy linda acá en Rosario que recuperaban, como la urbanización trajo mucha gente del interior, del norte, digamos, ¿sí? A la urbanización con la industrialización, digamos, lo desarrollo industrial a partir de la década del 40, me refiero acá en Argentina, digamos, fundamentalmente. Hay mucha gente con cultura, digamos, y digamos, más rural, digamos, ¿no? O hasta, qué sé yo, de selva, por ejemplo, en el Chaco, en el norte santafesino, en otras partes, digamos, ¿sí? Entonces hubo una experiencia que recuperó a partir de la huerta, acá para que se entienda el nivel, buscaban una tarea, lo que tiene que ver más con la terapia ocupacional, por llamarlo, resumirlo de alguna manera que se puede utilizar de múltiples formas. Pero la huerta la habían pensado como una práctica y se encontraron con sentimientos que revivían en estos internos de 25 o 30 años internados, ¿no? Es decir, completamente objetalizados, ¿se entiende? Desubjetivados, y empezaron a encontrar sentimientos, recuerdos y resignificaciones de sus tramas sociales, familiares, etcétera, a partir de la huerta, porque tenía que ver con la tierra, que tenía que ver con su infancia, con su origen, con las visitas a la familia, porque quedan desmembradas, geográficamente me refiero, ¿no? Desmembradas, ¿tá? Y cuando pasamos época de mayor pobreza, no tienen pueden pasar 4 años, 6 años que no tienen para verse, ¿tá? Porque hay que pagar colectivo, hay que parar 4 días, es decir, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Ahí tienen un ejemplo, por ejemplo, cómo la significación, lo amoroso del propio de la trama social entra en juego en función de lo que tiene que ver, vamos a ponerlo a lo pichoniano, una tarea. ¿Se entiende? Pero esto quiere decir la máxima comunicación en todos sus niveles y en todos sus sentidos. ¿Se entiende? No que todos hablan sobre todo, sino que si vos tenés un analizador, que es muy importante, que es el tema de la maximización de la ganancia y el nivel de pobreza de los trabajadores dentro de esa fábrica, ¿se entiende? Por lo menos los que tienen menos de 10 años de antigüedad, vamos a ponerle una de WOM, ¿se entiende? ¿Está? Eso sí, que lo puedan hablar todos, no que lo hable un grupo selecto y no se enteren los otros, porque entonces se pone en juego cómo se redistribuye la ganancia. Y cuando hablamos de este ejemplo, no se olviden que justo había habido una investigación donde con una hora laburan 8 horas, y con una hora, 16 minutos creo que era, ya habían ganado, de la maximización de la ganancia, ya habían ganado el sueldo. Es decir, que dentro de la distribución, considerando la maximización, ¿no? Vieron que ahora peleamos por las 6 horas de trabajo, esto lo hablamos ya, ¿sí? Bueno, podríamos pelear por las 2 horas de trabajo. 2 horas y media, y en realidad se queda la mitad del dueño y la mitad del trabajador. Trabajando 2 horas y media. Ahí tienen, para que me entiendan bien el ejemplo, porque por ahí alguien no piensa en maximización, o yo soy muy marxista y los confundo. Es decir, podemos pedir trabajar 2 horas y media, que la mitad se la queda el dueño y la mitad el trabajador. ¿Y qué te dicen? Ni hablar de bajar las 8 horas. Además, bajá más los sueldos, porque si no, no se puede producir. Y eso está atravesado, eso forma corporizaciones imaginarias, para terminar, y después si quieren alguna pregunta, pero cerramos acá esto, ¿sí? La filmación va de esto, la grabación, eso, ¿sí? Eso se conforma en corporizaciones imaginarias. ¿Entienden? Imagos. Eso se transfiere a lugares de poder de decisión, como la del médico en el psiquiátrico.
Hay corporizaciones imaginarias puestas en función de los profesionales, los distintos niveles que veían el operativo, bueno, tomen el de los más expertos, digamos, que ayudan, digamos, ¿no? Que van viendo. Entonces, hay una transferencia, seguramente quede remitida en una fábrica de autos, de un ingeniero que está pasando constantemente a ver que esté andando bien todo, y hay una transferencia, ¿sabes? Porque el tipo sabe. Pero debe haber corporización imaginaria determinante en función de excedentes. Pregunta, inquietud, vicisitud. Todo lo demás, no me acuerdo quién, César, creo que era, lo seguimos el 25, ¿sí? El 18 Romina, el 18 Romina va a dar, ahí va a dar concretamente lo que es el análisis institucional y el socioanálisis, que venimos hablando de todos lados, etcétera, ¿sí? Pero va a dar bien lo que tiene que ver con intervención y los pasos de intervención, ¿sí? Hola, bueno, Preguntas, cerrá y si mientras piensan alguna pregunta, voy a sacar la grabación. Sí, vamos terminando con esta parte. igual en hora ya estamos también casi. Sí, sí, bueno, pero yo para